Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a la Biblioteca de Diomedes por Esdrújula TV. Hoy, Vietnam. Detrás mío, una imagen más que icónica. El afiche de la gran película que se hizo sobre Vietnam, Apocalipsis Now, de Coppola. Dato curioso, el guión no fue escrito sobre Vietnam. Es una novela de Joseph Conrad en el que el tema medular es la locura que devora al colonizador blanco en una selva en el Congo. Quizás cuando uno va viendo esas escenas por las cuales quedó radicalmente inmortalizado Marlon Brando, comienza a visorar la locura que se apoderó de la nación norteamericana, en su afán de aplastar un pueblo que tan solo plantaba arroz. Cómo esa locura arrastró a la destrucción y a la muerte a millones de vietnamitas. 3, 4, 5 millones de vietnamitas murieron en esta guerra. Habitualmente se cuenta en forma compulsiva los 58.000 soldados norteamericanos que murieron allí. La cuenta es mucho más difusa sobre los heridos y los que quedaron damnificados para el resto de su vida en esa pesadilla del estrés postraumático que fue ir a Vietnam. Hoy vamos a tratar de incorporar algunos elementos de análisis para acercarnos a esta guerra que hoy sigue definiendo la historia de este planeta. Siglo XIX, lo que se llamaba antiguamente Indochina, era posesión francesa. Camboya, la tierra de los Khmers, donde hace 1000 años floreció una de las culturas más increíbles en Angkor Wat, con esas pirámides alucinantes. Toda esta área, que en aquella época se llamaba Cochinchina, Nam, que es la tierra de los vietnamitas, y Laos. Durante prácticamente 2 siglos, Francia mantuvo el dominio en esta área, marcando con su influencia, con su religión, con su idioma, con sus tradiciones, esta área. La Segunda Guerra Mundial implicó que esta región insólitamente quedó en manos del gobierno de Vichy, o sea, de los colaboracionistas de los nazis. Por ende, el dominio japonés tuvo características distintas. Igualmente, en esas tierras se organiza, especialmente en Vietnam, un ejército de liberación de los japoneses y progresivamente pensando en liberarse de los franceses. Porque hay una lección de la historia de Vietnam, que habitualmente a todo el mundo se le escapa, que esta área durante 1 milenio estuvo en manos chinas. Los vietnamitas lucharon todo lo que hubo que luchar hasta lograr una tierra independiente. Bien, Francia termina la Segunda Guerra Mundial y va a retomar el control del área. Se encuentra con esta noticia de que hay un movimiento guerrillero extremadamente pujante liderado por el tío Ho Chi Minh.
los franceses habían asumido de que ni un paso atrás. Esta tierra va a seguir siendo dominio francés. De hecho, despliegan a sus mejores tropas. A uno de sus militares emblemáticos, que en realidad tenía gran experiencia en caballería. Saber que quizás no le fuese el más útil en esa región. Pero igual, este general, con su enorme soberbia europea y francesa, presupuso que iba a ser un paseo, consolidar posiciones francesas y arrastrar a esos malditos guerrilleros a una batalla en un lugar específico, en campo abierto. El lugar que eligió fue muy al norte de Vietnam, una ciudad emblemática que se llama Dien Bien Phu. No contaba con algo que ya existía en la etapa de la resistencia contra el dominio japonés. Los vietnamitas habían hecho enormes galerías, túneles subterráneos, que implicaban lugares de refugio seguros para sus tropas y para sus guerrilleros. El general francés consolida todas sus posiciones en esta ciudad, que estaba básicamente enclavada en un valle, donde había una enorme pista de aterrizaje, y procede a construir, modelo europeo, las fortificaciones pertinentes. Los vietnamitas, en forma totalmente silenciosa y cautelosa, desarmaron 200 cañones que habían adquirido del lado chino. Los transportaron en sus espaldas en partes que pudiesen ser llevadas por un vietnamita que habitualmente no mide mucho más de 1,50 m en aquella época. Estos vietnamitas reconstruyeron los cañones en cuevas que hicieron en las laderas selváticas que rodeaban a Dien Bien Phu, y esperaron tranquilamente a tenerlos armados. Un día de mañana comenzó el ataque vietnamita. Para sorpresa de los franceses, que habían dado por descontado que era imposible atacar su fortaleza. La historia es bastante simple. A los vietnamitas les llevó 2 meses arrasar a la mejor división del ejército francés. Tan apabullante fue la derrota que Francia entendió que se tenía que ir del lugar, que tenía que negociar, y que esos malditos amarillos le habían ganado la guerra a ellos. Hay 2 textos emblemáticos sobre ese episodio. Uno, que es toda una metáfora el título, es de Graham Greene, un británico muy inteligente, que tituló El americano impasible, a la novela que cuenta la peripecia hacia un largo viaje hacia el nihilismo de un periodista norteamericano que asiste al derrumbe francés y a la llegada de los asesores norteamericanos que lo están empezando a sustituir. Y hay otra novela que es de Jean Lartegui, un escritor francés rotundamente comprometido con la causa militarista, que en Los Centuriones logra resumir el camino hacia el infierno. ¿Por qué? Porque Los Centuriones es una enorme oda al honor militar francés o de cualquier ejército profesional que no puede y no debe vacilar en arrasar a esos malditos comunistas. Porque ellos son los centuriones,
son los últimos legionarios de Occidente, que están siendo traicionados por la clase política que no les da rienda suelta para matar a todos los malditos comunistas que hay que matar. En el programa vamos a ver por qué Estados Unidos quedó muy marcado, pero por otras razones, en este discurso de blanco y negro que le imposibilitó radicalmente comprender contra quién estaban peleando. Porque si hubiese que resumir la idea de este programa, es entender cómo un conflicto que cuando yo era chico siempre había pensado que era un conflicto de la Guerra Fría en el que se habían opuesto Estados Unidos, China, Rusia, con algunos peones a su alrededor. El tema es infinitamente más complejo. Es un pueblo que de comunismo quizás sabía poco, pero sí sabían que querían ser libres. Y los franceses y los norteamericanos implicaban la esclavitud. Entonces, a la derrota apabullante de Dien Bien Phu y a las negociaciones, llevó a que se tratara de redibujar el área. Se le da la independencia de alguna forma a Laos, a Vietnam, a Camboya, con una pequeña sutileza. Los europeos, los británicos, los franceses, tienen la maldita manía de hacer fronteras que coincidan con algún paralelo. Si uno mira el mapa de Irak, de Siria, va a ver que hay líneas rectas que uno no entiende demasiado, y es porque las tratan de definir por temáticas astronómicas. Paralelo 17 fue cómo se definió, está bien, Vietnam del Norte, que se lo quedan los malditos comunistas. Vietnam del Sur va a ser capitalista. Eso fue básicamente la gran negociación que se logró. Pequeños problemas menores. También se pacta hacer un plebiscito para que los pueblos eligieran si querían ser dos países o uno solo. En Vietnam del Norte queda como presidente Ho Chi Minh, el legendario guerrillero que había armado el Vietcong. Como ministro de Defensa, el genio militar de Vietnam, el general Giap. General Giap, cuando cae Dien Bien Phu, manda tan solo un telegrama a Ho y le dice: hemos triunfado. Respuesta de Ho Chi Minh: hoy hemos triunfado. Nos espera una larga lucha. Porque él sabía que los blancos no iban a aceptar tan fácilmente la libertad para su pueblo. En el sur queda un presidente, y esto sí es algo interesante, cuya religión es católica, en un país de inmensa mayoría budista. ¿Por qué católico? Bueno, porque la colonización había sido francesa, había una larga tradición evangélica de los jesuitas, y las élites vietnamitas habitualmente hablaban francés en forma perfecta y eran católicas. Esto, que parece un dato menor, lo vamos a ver qué implicancias tiene en el próximo bloque. Muchas gracias. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500.
Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. A partir del lunes 12 empezamos a vivir fútbol a sol y sombra. 20 horas, polémica, análisis, entrevista, mucha discusión, ¿eh? La mixtura que siempre esperamos en la cancha, hoy la traemos a la pantalla. Canilleras bien puestas, zapatos en plancha, los tapones de punta y esto va a dar mucho que hablar. Fútbol a sol y sombra, los dueños de la pelota. Hace 48 años, la historia nos dejó lecciones que no debemos olvidar. Que la democracia no puede ser moneda de cambio. Que la democracia se defiende con organización y solidaridad. Que sin pan no hay democracia plena. Que la democracia se fortalece cada día desde el pie. Más democracia hoy. Nunca más terrorismo de Estado. Asociación de docentes de la universidad que hace 48 años se jugó entera en defensa de la República. Están desenterrando guitarras. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador de César Troncoso. Qué increíble. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo, el quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? Eso que no es menor. En la madrugada del 27 de junio de 1973, respondimos al golpe de Estado con huelga y ocupación. CNT, FUCBAM, FEU y el Pueblo Unido. 15 días de lucha y resistencia. A 48 años, los jubilados de hoy, trabajadores de ayer, nucleados en ONAJPU, decimos viva la heroica huelga general, por más y mejor salud, por más y mejor vivienda, por una vida digna, por la defensa de los derechos conquistados. ONAJPU. Muy bien. Detrás mío, la imagen que engloba no solamente al dignatario vietnamita, sino a Eisenhower y Truman. Esto es interesante porque ambos, de alguna forma, consolidaron las doctrinas que moldearon el concepto de la Guerra Fría. Truman, en un famoso discurso al Congreso, explicó al cierre de la Segunda Guerra Mundial, y en función del conflicto en Grecia, de que Estados Unidos no iba a vacilar jamás en apoyar cualquier grupo que se opusiera al comunismo. Si había alguien que se movía y declaraba ser anticomunista, iba a contar con el respaldo de Estados Unidos. El resto iba a ser anécdota. ¿Por qué? Porque Estados Unidos defendía la causa de la libertad, de la democracia, de la prensa libre. Paradójicamente, terminó convalidando y apadrinando los regímenes más dictatoriales, sanguinarios y que obviamente habían arrasado la libertad de prensa, pero esto es un dato menor en la historia. Pero Eisenhower complementó esta teoría con el desarrollo del dominó. ¿Qué significa esto? Muy simple. Si un país cae en manos de algo parecido al comunismo, los países limítrofes indefectiblemente están en peligro.
porque aparentemente el comunismo se propagaba por el aire. Bien, chistes aparte, estos dos principios fueron los rectores de la política norteamericana en estos años clave. Y entonces, la dirigencia vietnamita del sur entendió algo muy sutil. No importaba lo que hicieran ellos, Estados Unidos los iba a apoyar, porque Estados Unidos apoyaba cualquier cosa que se declarara anticomunista y a su vez no se podía permitir que cayese Vietnam del Sur. Por ende, primer corolario lógico fue: no vamos a hacer el plebiscito famoso de ver si nos unificamos o no. No se vota aquí. De hecho, hemos dado un golpe de Estado. Administración Kennedy, que es la administración siguiente, ya hereda este tema y lo que hace es seguir enviando más asesores. Pero Kennedy, alguien extremadamente inteligente y católico, asiste impasible como el presidente católico de Vietnam es ejecutado por los propios vietnamitas del sur en un golpe de Estado nuevo para ser sustituido por un presidente budista tan corrupto como el régimen previo, pero que al menos iba a evitar la problemática de que el presidente fuese arriba de una religión minoritaria, básicamente muy mal vista por el común de la gente en Vietnam. Aquí ya tenemos varios ingredientes del cóctel explosivo que fue Vietnam. Kennedy no vacila en llamar a una de las personas más emblemáticas del siglo XX en Estados Unidos, Robert McNamara. McNamara era la persona que había dirigido el esfuerzo de logística de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Fue el tipo que se dio cuenta que los nazis, más allá de toda la retórica, era un soldado y una persona en la retaguardia para ver si tenía el armamento, la vestimenta apropiada, si funcionaba el tanque. El ejército de Estados Unidos, a partir de McNamara, funcionó en la base de 1-4. Por cada persona que tenían en la línea de combate, había 4 personas en la parte de logística sanitaria o de lo que fuese, para asegurar que ese soldado realmente pudiese pelear. Esa es una de las razones por las cuales el ejército de Estados Unidos fue tan exitoso en la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial, McNamara se va a trabajar a la Ford. Dicen las leyendas que redefine totalmente la compañía porque rápidamente entiende de que los autos Ford eran una máquina de matar gente. ¿Por qué? Porque no tenían ni cinturones de seguridad y no estaba pensada la arquitectura del impacto de un choque. Todo eso cambia con McNamara, que era un tipo deslumbrantemente inteligente que estaba todo el día pensando obsesivamente en los detalles. Kennedy lo llama para trabajar para el gobierno de Estados Unidos nuevamente como un acto casi patriótico. Vietnam, estamos enviando asesores y estos asesores no están evitando que estén perdiendo a ojos vista la guerra. ¿Por qué no te encargas del Departamento de Defensa? Viajás, ves, evaluás y vemos qué hacemos. Y McNamara fue. McNamara, al igual que Kissinger, son personas extremadamente longevas. Falleció a los 93 años y esto va a ser relevante también para entender este proceso, porque McNamara, que empezó con una serie de certezas la guerra, crecientemente es la persona que, en función de su inteligencia, comenzó a darse cuenta que eso era un pantano. Pero antes de eso,
viaja a Vietnam, habla con los diversos asesores, habla con las autoridades, recorre aldeas e inmediatamente se le ocurren un montón de ideas. La primera, con 40.000 soldados recién estamos empezando. Hay que mandar más soldados. Tanto es así que progresivamente McNamara logró que Estados Unidos tuviese 500.000 de soldados de Estados Unidos en Vietnam. 500.000 de norteamericanos en otro país, peleando una guerra que arriba perdieron. Pero bueno, eso es el final del cuento. El hecho concreto que McNamara es la persona que se da cuenta que para saltar de 40.000 soldados a 500.000 tenía que pasar un milagro, porque a los norteamericanos pagar impuestos y mandar a sus hijos a la guerra había que explicarlo y muy bien. Había sido asesinado Kennedy, había asumido Lyndon Johnson y los libros de historia siguen debatiendo si fue idea de Johnson o de McNamara. Gran parte de esos libros dicen que, bueno, obviamente fue culpa de McNamara, ¿cómo el pobre Johnson iba a pensar eso? Pero el hecho concreto es que aconteció lo que es, en los libros de historia es Golfo Tonkin. ¿Qué fue el Golfo de Tonkin? Bueno, un confuso evento por el cual supuestamente naves de Vietnam del Norte se habrían atrevido a atacar en aguas internacionales nada más ni nada menos que 2 portaaviones norteamericanos. Bien, el hecho concreto es que McNamara dijo esto muy serio en el Congreso y de todo el Congreso de Estados Unidos solamente hubo 2 senadores que dijeron, qué raro, no me cierra demasiado el relato. El resto dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Habría que darle plenos poderes a Johnson para ir a esa guerra que hay que sí o sí ganar, porque Estados Unidos ha sido atacado por Vietnam del Norte. No es mi opinión, no es la opinión del general Giap. Al final de su vida, McNamara cuenta que todo eso fue un invento. Estados Unidos armó el casus belli para poder desplegar todas las tropas pertinentes sin control del Congreso, tan solo por medio de órdenes ejecutivas del Poder Ejecutivo. Carta libre al presidente de Estados Unidos para hacer esa guerra. Por ende, esa guerra ya estamos viendo cómo se convirtió en una pesadilla irremediable. Hay muchas formas de contarlo esto. Gracias a Jime encontramos quizás la mejor síntesis. Hay un grupo emblemático que es Black Sabbath, rock británico pesado. Ellos escribieron una maravillosa canción que se llama War Pigs, los cerdos de la guerra. ¿Qué dice? Perdón, una aclaración porque no todo el mundo tiene por qué saberlo. Black Sabbath, traducido al español, sería la noche del Shabbat. Hay muchas referencias a lo luciferino, lo satánico, las misas negras. Eran supuestamente un grupo de rock que hacía rock de los malos. Disco Paranoid, muy recomendable. Y traducido muy mal al español, pero para tener el concepto, que es la base, es generales reunidos en sus misas, al igual que las brujas en sus misas negras. Mentes malvadas que traman la destrucción, hechiceros la construcción de la muerte. En los campos
arden los cuerpos, mientras la máquina de guerra sigue girando. Muerte y odio a la humanidad, envenenando sus mentes lavadas de cerebro. Oh Señor, sí. Los políticos se esconden. Solo comenzaron la guerra. ¿Por qué deberían salir a pelear? Dejen ese papel a los pobres. Sí. El tiempo dirá en sus mentes de poder hacer la guerra solo por diversión. Tratar a las personas como peones en el ajedrez. Espera hasta que llegue el día de su juicio. Yeah. Ahora en la oscuridad, el mundo deja de girar. Cenizas donde anden sus cuerpos, no más sardos de la guerra con poder. La mano de Dios ha golpeado la hora. Día del juicio. Dios los está llamando. De rodillas, los cerdos de la guerra arrastrándose, pidiendo misericordia por sus pecados. Satanás, riendo, extiende sus alas. Oh Señor, yeah. Esto es una forma distinta de describir en lo que se metió Estados Unidos, pero mucho más importante, donde arrastró a un país y donde condenó a la locura y a la muerte a su propia juventud. McNamara seguía pensando soluciones y se dio cuenta que quizás por una temática legal, básicamente el ejército de Estados Unidos funcionaba bastante bien con un sistema de voluntarios y un pequeño ejército profesional. Había que conseguir muchachos para la guerra. Y hace el programa que llamó 100.000. 100.000. 100.000 respondía a dos consignas distintas. Por un lado, ¿por qué preocuparse de 100.000 muertos de otro país si se salva a Estados Unidos? Y por otro lado, el programa 100.000 era referido a la juventud norteamericana. Todos los años reclutemos 100.000 pobres, negros, latinos, blancos que tengan bajas calificaciones, que igual ya por definición son unos fracasados. Mandémoslo a la guerra. El ejército de Estados Unidos, en primera instancia le encantó la idea, luego tuvieron el grave problema que gran parte de sus soldados, increíblemente, no podían leer un manual de la maquinaria. Y había que darle revista de cómics para que lo entendieran. Porque eso era lo que estaba mandando Estados Unidos en un proceso de limpieza étnica. Por eso Martin Luther King, por eso Muhammad Ali, dijeron no a la guerra, nos están matando a nuestros hijos. Por eso Woodstock, por eso toda la juventud norteamericana quemaba las cartillas. Sabía que lo estaban mandando a la muerte, porque estaban tan solo sacándose a los que sobraban. Por eso, el propio hijo de McNamara también era desertor. Pero seguimos en breves instantes tratando de entender un poco más esta masacre. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. El asaltar con hacer una denuncia. ¿En qué consta la denuncia que usted quiere hacer? Lo que nosotros queremos plantear es que hoy en día la informalidad ha tomado este negocio y es muy alto el número de gente que está ejerciendo esta noble profesión, una de las profesiones más antiguas en el mundo, de forma ilegal, ¿verdad?
Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Hace 48 años, la historia nos dejó lecciones que no debemos olvidar. Que la democracia no puede ser moneda de cambio. Que la democracia se defiende con organización y solidaridad. Que sin pan no hay democracia plena. Que la democracia se fortalece cada día desde el pie. Más democracia hoy. Nunca más terrorismo de Estado. Asociación de Docentes de la Universidad que hace 48 años se jugó entera en defensa de la República. Están desenterrando guitarras. Cuando uno está expuesto, muchas veces recibe violencia y eso es parte de la reacción, ¿no? Cuando uno acciona, recibe reacción. No hay nada peor que comunicar y que lo que vos comuniques no genere nada. Claro. Eso sería una mala comunicación. En la madrugada del 27 de junio de 1973, respondimos al golpe de Estado con huelga y ocupación. CNT, FUCBAM, FEU y el Pueblo Unido. 15 días de lucha y resistencia. A 48 años, los jubilados de hoy, trabajadores de ayer, nucleados en ONAJPU, decimos ¡viva la heroica huelga general! Por más y mejor salud, por más y mejor vivienda, por una vida digna, por la defensa de los derechos conquistados. ONAJPU. Detrás mío, otra imagen maravillosa. Los auténticos hippies manifestando delante del Pentágono. Las chiquilinas llevan flores para poner en los fusiles. Esto no era tan solo un acto lúdico. Crosby, Stills, Nash & Young escribieron una canción que implica lo que significó decir no en Estados Unidos. Nixon y sus soldados de plomo vienen marchando. Finalmente estamos solos. Este verano he escuchado los tambores. 4 muertos en Ohio. Tengo que ir al grano. Los soldados nos están matando. Podría haber pasado hace mucho tiempo. ¿Y qué pasaba si la hubieras conocido y vieras que estaba muerta en el suelo? ¿Cómo podés correr si lo sabés? Los soldados nos están derribando. Podría haber pasado hace mucho tiempo. ¿Y si la conocías y la veías muerta en el suelo? ¿Cómo puedes correr si lo sabes? Nixon y sus soldados de plomo vienen marchando. Finalmente estamos solos. Este verano escucho los tambores. 4 muertos en Ohio. 4 muertos. ¿Cuántos? ¿Cuántos más? ¿Por qué? 4. ¿Por qué? ¿Cuántos? 4 muertos en Ohio. Esta canción sintetiza la desesperación de los muchachos norteamericanos que le estaban diciendo no a esta locura. McNamara había visto desde los ventanales del Pentágono
esta manifestación de los hippies. Y había dicho una frase también para la posteridad. Dijo, hippies inútiles. Si yo fuese hippie, hubiese tomado por asalto el Pentágono. El hecho concreto, que los hippies no tomaron por asalto el Pentágono, la guerra continuó. Continuó. Los vietnamitas trataban de resistir de formas increíbles. ¿Cómo hicieron para, de algún modo, llevar la guerra hasta el sur de Vietnam del Sur? Bueno, porque habían hecho lo que se llamó la carretera del tío Ho Chi Minh, que era que salían, e insólitamente caminando, con muy pocos vehículos, y caminaban por la selva de Laos, que es este país que se recuesta contra Vietnam, e iban llevando los insumos. McNamara le había llevado muy poco tiempo con los informes de la CIA a detectar que era así, y la solución, obviamente simple, fue bombardeen a los malditos. Por supuesto que los bombardearon. De hecho, McNamara, que era un tipo bastante obsesivo con las cifras, llegó a la conclusión objetiva de que en Vietnam, Estados Unidos tiró más bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial para derrotar a los nazis. Para intentar derrotar a unos campesinos, tiraron más bombas que contra los nazis. Es un dato fuerte. El hecho concreto es que, cosa curiosa, McNamara era un paloma. Porque los halcones del Pentágono, que eran gente que estaba en la misma línea de Jean Lartegui, consideraban de que no es tanto de mandar a algunos soldados y hacer algunos bombardeos selectivos. Hay que bombardear todo. Y si hay que bombardear China, vamos contra China. McNamara, que era un tipo que se había formado en Harvard, en las escuelas de negociación, había llegado a la conclusión, y esto tiene aplicaciones muy prácticas porque también estuvo en la crisis de los misiles de Cuba, de que no se puede jugar tanto con fuego. Que si tirás una bomba atómica, quizás el otro también tire una bomba atómica, y en la tercera no te preocupes porque no hay planeta. Eso lo sabía McNamara. El hecho concreto es que esta guerra lo fue progresivamente quebrando psicológicamente. Tenía crisis nerviosas hasta que, en determinado momento, al final de la administración Johnson termina cayendo. El sucesor, eufórico, dice, ahora sí los vamos a bombardear. Fue el momento estelar de Estados Unidos de tirar defoliantes, napalm, y hay una foto que muestra lo que significa tirar napalm. Quizás gran parte de nosotros tenemos esta niña en la mente. La quemaron viva. Bueno, obviamente era un objetivo militar. McNamara y su sucesor habían pensado, en términos de ingeniería industrial militar, cómo evaluar si estaban siendo funcionales a la guerra. ¿Cómo cuantificamos el éxito en una guerra así? Porque iba la división de Estados Unidos, ocupaba una aldea y masacraba esa aldea. Pero no había gente del Vietcong. Esto es My Lai. Un alférez teniente norteamericano desciende con su pelotón de helicópteros con una consigna clara. Hay que pacificar el lugar. Estaba la doctrina de cuerpos abatidos. ¿Qué significaba eso?
Bueno, la unidad que tenga más muertos enfrente está siendo eficiente. Esto lo puede entender casi cualquier persona, ¿no? Bueno, este oficial norteamericano lo entendió y en 4 horas, luego de haber violado a las niñas y a las mujeres de ese lugar, procedió a ejecutar a sangre fría a todos los habitantes. Los helicópteros se habían replegado y comienzan a ver, el comandante de esos helicópteros, esta escena. Hay discusión sobre la cifra. Algunas cifras hablan de 300, otras de 500 muertos en esa aldea. Se interrumpió en 507 aparentemente, porque este militar supo decir no. Hubo militares que dijeron no a la locura, no a la perversidad. Amenazó con disparar a los propios soldados norteamericanos que estaban haciendo esta masacre si no se detenía inmediatamente. E hizo algo increíble, lo denunció. 72 horas más tarde, el ejército norteamericano ya tenía un informe que decía que en ese lugar habían muerto menos de 100 personas, de los cuales unos 90 eran guerrilleros Vietcong, y que habían logrado incautar 3 armas. A nadie le llamó la atención. Hasta que un periodista vio lo obvio, consiguió las fotos. Y esto también hay que decirlo. El delirio de la guerra de Vietnam podría haber sido hasta peor, si alguien se lo puede imaginar, si no hubiese habido una prensa que continuamente, de forma sostenida, empezó a denunciar esta locura. Claro que a las jerarquías del Pentágono, cada día esos periodistas le parecieron más, obviamente, agentes comunistas, como no podía ser de otra forma. Como alguien va a poner reparos a fusilar a 500 hipotéticos guerrilleros en una presunción rápida. El hecho concreto es que este asesino fue condenado en una corte marcial en Estados Unidos. Estuvo 3 años en la cárcel. Nixon lo indultó, porque obviamente era un buen muchacho norteamericano. Esto nos implica de que la crónica del tiempo estamos llegando a que las administraciones demócratas que se habían embarcado tan alegremente en esta demencia le pasan la posta a Nixon, un tipo que, junto con Kissinger, no contaban los muertos. Pero eran unos republicanos pragmáticos. Y se dieron cuenta lo lógico y lo obvio. Esta guerra estaba perdida el primer día. ¿Cómo hacemos para salir caminando de este lugar? Negociando. Y pasó lo imposible. Estados Unidos, que había jurado que no se iba a dejar ningún grupo anticomunista peleando solo, dejaron obviamente a la caterva más corrupta en la historia de Asia, que era la dirigencia de Vietnam del Sur, a su suerte. Por supuesto que los vietnamitas se liberaron de esas personas. Hay crónicas, hay formas muy distintas de verlo. Hay algunos testimonios que son los poco habituales. Hay un libro que se llama El dolor de la guerra, de Bao Ni. Es la crónica de un muchacho muy joven, nacido en Vietnam del Norte. Y es, desde los años 60 hasta los años 90, en continuos flashbacks, contando lo que fue esta pesadilla, desde el lado de las víctimas. Hay otro muy interesante que se llama El simpatizante, de Viet Tinh Vong
en el que se narra la historia de un general corrupto, vietnamita, viendo a quién le vende los pasajes para irse a Estados Unidos porque todo esto se cae. Con su ayudante. Único problema, su ayudante era simpatizante de Vietcong. Para resumirlo, porque esta pesadilla es casi imposible, el general Giap se encontró años más tarde en París con McNamara. McNamara lo único que atinaba era preguntarle ¿cuántos muertos tendríamos que haberles matado a ustedes? ¿Cuántos vietnamitas hubiesen soportado? Le matamos a 5. Si hubiésemos matado a 10 millones, ¿ustedes se hubiesen rendido? Giap no entendía la pregunta. Giap le respondía desde la poesía y le respondía desde el tiempo. Y la respuesta de Giap fue, nos llevó 1000 años liberarnos de los chinos. Sabíamos que en menos de 20 años ustedes iban a caer. Y por supuesto que cayeron antes. Última, y me despido, insólitamente, para la mayoría de nosotros, Vietnam hoy es una gran potencia industrial y no se aparece a la definición de marxismo-leninismo que habitualmente tenemos nosotros. De hecho, tiene hasta un TLC con Estados Unidos. Cuando se retomó el diálogo entre Estados Unidos y llegó la primera delegación norteamericana a a Saigón, los invitan a concurrir a su embajada. Los norteamericanos dan por sentado de que de su embajada ya no queda nada. Los vietnamitas los estaban esperando tranquilamente con las llaves y todo exactamente igual que lo dejaron los norteamericanos en su estampida. El teléfono que estaba descolgado quedó descolgado. La carpeta que estaba en este escritorio siguió en esa carpeta, en ese lugar. Los norteamericanos preguntaron, ¿por qué lo hicieron? Los vietnamitas sonrieron y dijeron, sabíamos que iban a volver y nosotros les íbamos a salvar su orgullo. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Y no se olviden, cultos para ser libres, libres para luchar.